Azrael, el increíble enviado divino, revelado en el plan de Dios para la redención sagrada. En el tercer año de Joacim, el año 870 a.C., cuando Acab gobernaba sobre Israel, la impiedad y la idolatría crecían a pasos agigantados. Las imágenes de Baal inundaban el corazón de una nación que había olvidado a su Dios, mientras que el culto a Yahvé se desvanecía en la oscuridad de la desobediencia. En este sombrío entorno, Elías, el profeta de Dios, se encontraba en un profundo estado de angustia espiritual. Atrapado entre el clamor del pueblo por dioses falsos y la tiranía de Jezabel, la reina que había levantado altares a Baal, Elías clama al cielo en busca de ayuda divina. Su súplica resuena entre las montañas del Sinaí. Oh Yahvé, interven y restaura a tu pueblo. Mientras sus lágrimas caen al suelo abrasado por el sol, el cielo responde. Dios envía a un ángel llamado Azrael, el que ayuda, un mensajero celestial destinado a infundir esperanza en este tiempo de desolación. Con una luz que llena de brillo la penumbra del Monte Carmelo, donde se había desafiado a Dios en una batalla entre los profetas de Baal y la fe de Israel, Azrael se presenta ante Elías. «No temas, Elías», murmura el ángel con voz suave como un susurro entre hojas. La fe de un hombre es el puente hacia la redención. Al recibir el aliento de Azrael, Elías siente cómo la reconfortante presencia del ángel le renueva la fuerza y la firmeza. Con un ímpetu renovado, se levanta en medio del clamor de los profetas de Baal, que danzan y claman, suplicando a su ídolo que encienda el fuego sobre sus sacrificios. «¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?», grita Elías con una voz poderosa que corta el aire. «Si Yahvé es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él». Sus palabras resuenan entre la multitud y con incredulidad los israelitas le miran. Pero Elías, con su verdad en el corazón y Azrael junto a él, se enfrenta al desafío. Con un sacrificio dispuesto sobre un altar levantado, Elías alza su voz en oración. «Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, manifiéstate hoy». En ese instante, los cielos se abren y un fuego divino desciende, incontrolable, consumiendo el sacrificio, el altar, las piedras y hasta el agua que rodeaba la zanja. El asombro y el temor llenan el corazón del pueblo, mientras la certeza del poder de Yahvé resplandece ante sus ojos. La fe comienza a renacer entre el pueblo, pero el camino hacia la verdadera adoración no ha hecho más que comenzar. Junto a Azrael, Elías se enfrenta a un nuevo reto: guiar a un Israel arrepentido hacia la salvación, mientras la sombra de Jezabel se alza amenazante en el horizonte. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con el pueblo vislumbrando la grandeza del Dios verdadero, Elías enfrenta la inminente persecución de Jezabel. La batalla espiritual apenas ha comenzado, y el destino de Israel está atado a su clamor de fe. ¿Cómo podrá Elías guiar a su pueblo hacia la redención? El futuro permanece envuelto en misterios celestiales, y el profeta avanza con audacia, esperando las manifestaciones divinas que den la respuesta esperada a su ferviente oración. En los días que siguieron al poderoso desbordamiento del fuego divino,
La atmósfera en Israel se llenó de un nuevo fervor. Elías, ahora ungido con la valentía que le otorgó la presencia de Azrael, se dirigió al pueblo, que atónito había presenciado el poder de Yahvé. Sin embargo, él sabía que aquella victoria no era más que el principio de una lucha mayor. El rey Acab, a pesar de haber sido testigo del fuego que descendió del cielo, regresó penosamente a su palacio, mientras la sombra de Jezabel se cernía a su alrededor. La reina, llena de furia y desdén ante la humillación sufrida, juró venganza. «El Dios de Elías no prevalecerá», murmuró entre dientes. Sus ojos resplandecían con una determinación oscura. La opresión que había ejercido sobre la nación era más fuerte que las promesas de revivificación que Elías había traído. Jezabel envió mensajeros a Elías para decirle: «Así me hagan los dioses y aún me añadan, que mañana a esta hora yo haré contigo como hiciste con aquellos profetas». El mensajero trajo consigo la sombra de la muerte y la desesperanza, y Elías sintió que su corazón se detenía por un momento. Ante esta amenaza, el profeta se sintió desvanecer en la angustia. Recordando las palabras de Azrael, «No temas», buscó refugio en el desierto, su cuerpo cansado y su espíritu agobiado. Caminó sin rumbo. La alucinación del desierto lo envolvió junto a su desconsuelo. Se sentó bajo un árbol aislado y oró: «Yahvé, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». En ese instante de rendición absoluta, su agotamiento lo llevó al profundo sueño de la desesperanza, pero el cielo tenía otros planes. Un toque celestial lo despertó en medio de la penumbra, y allí, a su lado, estaba un ángel. Era Azrael, resplandeciendo con un brillo que desmentía toda sombra. «Levántate y come», dijo el ángel, mientras Elías veía un pan recién horneado y una jarra de agua junto a él. Fue la provisión de Dios, un recordatorio de que en su mayor debilidad, la fidelidad divina nunca lo abandonaría. Elías comió y bebió, recibiendo fuerzas para continuar su camino. Pero el mensaje del profeta no había terminado. Con renovada determinación en su corazón, se dirigió nuevamente al monte Horeb, donde Dios había hablado al pueblo de Israel en el pasado. Se postró en la cueva de la montaña, aguardando la voz del Altísimo. Pasaron tormentas y tempestad. El fuego consumió. Cada elemento representaba el poder de Dios, pero su voz no estaba en ninguna de estas manifestaciones grandiosas. Al final, un suave susurro reverberó, como el eco de sus promesas olvidadas. «¿Qué haces aquí, Elías?», preguntó Dios. Así, en la quietud del silencio, Elías supo que el plan del Creador aún estaba en marcha. «Deja que mis manos te guíen», continuó la voz. «Levántate y ungí a Eliseo como profeta en tu lugar, pues no estás solo. He reservado a 7,000 en Israel que no han doblado su rodilla ante Baal». Las palabras renovaron la fe de Elías, dándole la esperanza que había perdido, mostrando que aún en la adversidad el remanente fiel permanecería. Elías regresó con un nuevo propósito y esperanza, con la certeza de que Dios, en su soberanía, había preparado un ejército en la sombra, un grupo que coexistiría en la adversidad para traer alivio a la nación. La batalla por los corazones de Israel se intensificaba, mientras Azrael lo seguía como un recordatorio de que el cumplimiento del propósito de Dios estaba cada vez más cerca. Pero la sombra de Jezabel persistía amenazante y la confrontación final se avecinaba. ¿Qué papel tendría Elías en el desenlace de la historia sagrada? Los cielos se preparaban para revelar el siguiente capítulo en la obra divina de redención, mientras el eco de la lección eterna resonaba en su interior. La fe y el peligro danzaban juntos, listos para entrelazarse en la heroica narrativa del plan de Dios. Por lo tanto, el tiempo se acercaba para que Yahvé mostrara su gloria nuevamente. Elías
fortalecido por el pan del cielo y el agua renovadora, descendió del monte Horeb con un brillo en sus ojos y una fe renovada que ardía en su pecho. Sin embargo, al cruzar las llanuras de Israel, la sombra de Jezabel se cernía sobre él como una nube ominosa, un recordatorio constante de que la batalla por la adoración del pueblo no había terminado. El profeta se acercó al camino que conducía a su hogar, donde el eco de su victoria aún resonaba en los corazones de muchos. Sin embargo, las palabras de Jezabel estaban grabadas en su mente como un sello de muerte. ¿Qué saben ellos de la ira de la reina?, murmuró para sí, mientras su corazón palpitaba con un temor renovado. Era un temor que no provenía de la duda en la promesa de Dios, sino del principio del temor humano que se apodera en la cercanía de la calumnia y la opresión. Al llegar a su aldea, fue recibido con júbilo por un remanente de fieles que no habían caído de rodillas ante Baal. Aun así, Elías no podía ignorar la sombra que se extendía a su alrededor, los murmullos de la gente, la vibrante expectativa de un futuro renovado. Aún se veían opacados por el miedo a la reina que reinaría a través de la tiranía. Entonces, en un acto de valentía, se dirigió a la multitud. «Hermanos de Israel», comenzó con una voz poderosa, «el Señor de los ejércitos se ha manifestado. No es Él quien ha enviado el fuego y ha mostrado su gloria. Pero ahora nos enfrentamos al reto más grande. Nuestro corazón se debe consagrar de nuevo a Él». El pueblo, animado, levantó sus voces en aclamación. Sin embargo, Elías sabía que la complacencia no era suficiente. Debía cumplir el mandamiento divino de ungir a Eliseo como su sucesor. El trabajo que queda es mucho, y el remanente que el Señor ha preservado debe ser guiado. Eliseo, hijo de Safat, vendrá a ser tu líder. Entonces Elías partió en dirección a Abel-Mehola, donde Eliseo trabajaría en los campos, preparándose para lo que el futuro les depararía. Cuando finalmente llegó, encontró a un joven con la mirada de un hombre decidido. Eliseo arañaba la tierra con un par de bueyes, su sudor reflejando la dedicación de un trabajador. Al notar la presencia del profeta, levantó la vista, y Elías, con el manto en sus manos, no dudó. Colocó el manto sobre los hombros del joven. «Yo te llamo en el nombre de Yahvé. Deja atrás tus bueyes y sígueme», dijo Elías, sus ojos fijos en el hombre que sería el siguiente portador del fuego divino. Eliseo no titubeó, dejando atrás lo conocido, consciente de que su llamado era divino y que un destino aún mayor le esperaba. Mientras Eliseo se unía a Elías, la reina planeaba en las sombras. Jezabel luchaba en sus aposentos, tramando la mejor manera de acabar con el profeta que había desafiado su autoridad. Su espíritu maligno la llevaba a buscar entre sus servidores, decidida a destruir lo que el Señor había levantado. Aquella noche, bajo la estela de un cielo estrellado, Elías y Eliseo se prepararon juntos para el camino que se extendía hacia adelante. Elías compartió historias de la gloria de Dios, de antiguos profetas y del poder en la intercesión. Mientras hablaba, el aire se llenaba con un sentido palpable de anticipación, como si el mismo cielo esperara la siguiente acción en la narrativa divina. «Sé fuerte, Eliseo», le advirtió Elías. «Los tiempos difíciles están por venir. La reina no se detendrá ante nada, pero recuerda, los que son de Dios no están solos, están rodeados de un gran testimonio celestial». Las palabras de Elías resonaron en su corazón, y mientras la calma de la noche los envolvía, Eliseo sentía la certeza de su propósito a medida que el destino se entrelazaba con el plan soberano de Dios. Pero en la oscuridad, Jezabel trazaba sus planes con un profundo odio, y en el horizonte una tormenta espiritual se alzaba. Entonces, en ese mismo momento, la voz del cielo rugió en el alma de Elías, un recordatorio de que la batalla que estaban a punto de librar
Tan solo era un pequeño hilo en el tejido del gran relato de redención diseñado por el Altísimo. Él, que siempre había estado en control, pronto revelaría su gloria de maneras que ni siquiera ellos podían imaginar. A la mañana siguiente, el sol despuntó con luz brillante, reflejando la esperanza en el corazón de Elías y Eliseo. Sin embargo, el clima espiritual era pesado. La atmósfera estaba cargada de anticipación, y tanto el profeta como su sucesor sabían que su destino estaba tejido en la voluntad de Dios. Elías, con pasos firmes, decidió que era hora de desafiar la oscuridad que acechaba en el corazón de Israel. Se dirigieron hacia la ciudad de Samaria, donde la influencia de Jezabel alcanzaba su punto máximo. A su paso, los aldeanos hicieron una pausa. Algunos ocultaron sus rostros, temerosos de ser vistos con el profeta. «¿Por qué os afligís?», preguntó Elías con una voz que resonaba fuerte y clara. «El Señor ha ido delante de nosotros, no temáis. Él nos liberará de las manos de los malvados». Pero muchas miradas se desviaron, incapaces de recordar la firmeza y victoria que Dios había demostrado. Cuando finalmente llegaron a Samaria, Elías se sintió invadido por un profundo sentido de misión. El pueblo aún estaba dividido. Los adoradores de Baal y los fieles a Yahvé estaban en constante enfrentamiento. Entonces, en las puertas de la ciudad, Elías hizo una declaración audaz. «Hoy el Señor se manifestará nuevamente. Convocad a todos los profetas de Baal, hoy los confrontaremos en su propia casa». Las palabras cayeron pesadamente sobre los que lo escuchaban, y a pesar del miedo, comenzaron a murmurar unos a otros, algunos intrigados, otros llenos de temor. Al poco tiempo, los profetas de Baal, temblando de ira y desafío, respondieron a la convocatoria. Eran 450 hombres, armados con ídolos y encantamientos, listos para probar su deidad ante el pueblo. Elías, en su carácter decidido, observó cómo los profetas se acercaban en su ostentoso despliegue de fe ciega. «Proclamad, pues, que vengan. No habría animosidad en el desafío», proclamó Elías, «sino que el Dios que responda con fuego, Él es Dios». Durante ese tiempo de expectativa, las huellas del enfrentamiento se hicieron más intensas. Jezabel, desde su trono, se mantenía distante, pero cada palabra de su oscuro corazón se sentía en el aire. Mientras se preparaban para el desafío, Eliseo observaba atentamente. El fuego de la convicción ardía dentro de él, pero también un conflicto creciente. Sabía que la intercesión sería su arma más poderosa, así como la entrega del manto que llevaba sobre sus hombros. En ese momento de desespero, recordó las palabras de Elías: «Los que son de Dios no están solos». Su corazón se llenó de fe. Cuando llegó el momento del sacrificio, Elías se mantuvo firme, extendiendo sus manos hacia el cielo, clamando al Dios eterno: «Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, hoy se sepa que tú eres Dios en Israel». Un profundo silencio se asió de la multitud. Incluso los profetas de Baal se quedaron callados. La respuesta se estaba gestando en las dimensiones celestiales, una respuesta que volaría más allá de lo imaginable. Durante ese clímax divino, los gritos de los profetas de Baal resonaron, pero Elías mantenía el foco, hasta que en un momento de revelación, una visión oscura se deslizó sobre su ser. Vio en su corazón el rostro de Azrael, un enviado celestial mencionado en los rollos antiguos, un portador del fuego de Dios dispuesto a redimir y restaurar al pueblo. Con un clamor resonante, llamó a su sucesor: «Eliseo, el Señor está preparando algo aún mayor, pues Azrael, el enviado divino, se acerca. El fuego que está por venir no solo consumirá sacrificios, sino que purificará a todo Israel».
Las palabras de Elías resonaban con una promesa de transformación, mientras que en el cielo una sombra fulgurante indicaba que un momento trascendental se aproximaba. Y así, bajo el manto del cielo, se desarrollaba una confrontación no solo entre hombres, sino entre las fuerzas del cielo y la tierra, mientras la historia de redención sagrada comenzaba a desvelarse. Una revelación que desbordaría la esfera del tiempo y cambiaría el curso de la adoración para siempre. Estaba Azrael a punto de entrar en la historia y cómo se desplegaría el plan soberano de Dios. Mientras el eco de la declaración de Elías resonaba en el aire, un silencio tenso envolvió a la multitud que se había congregado en las puertas de Samaria. El corazón de Eliseo latía con ansiedad y expectativa. La luz del sol parecía vacilar, haciendo que la atmósfera se tornara opaca y sombría. Aquellos que habían venido a observar el desafío entre los profetas de Baal y el siervo del Altísimo eran ahora meros espectadores ante el poder oculto del cielo. Elías, con su mirada fija en el horizonte, comenzó a preparar el altar. Los hombres de Baal, por otro lado, se habían reunido con sus ídolos y ornamentos, con caras de desafío, preparándose para su ritual de invocación. «Baal, responde a nuestra súplica», clamaban al unísono, mientras danzaban frenéticamente, cortándose a sí mismos, dejando caer su sangre sobre el altar que habían erigido. La desesperación de su fe sin respuesta fue palpable. Sin embargo, sus gritos aún resonaban en el aire. Pero esto solo servido para intensificar la espera. Elías se volvió hacia su sucesor, su mirada iluminada con la promesa del Altísimo. «Asegúrate, Eliseo, que el altar esté formado con piedras completas, un recordatorio de la alianza entre nuestro Dios y el pueblo de Israel», instruyó, mientras comenzaba a reunir las piedras que representaban las tribus de Jacob. La certeza de que Dios estaba con ellos lo inspiró a seguir adelante con su misión. Al terminar su obra, Elías llamó a la multitud. «Venid, acercaos, mirad las obras del Dios viviente, sabed que hoy Él exhibirá su gloria». La multitud se acercó cautelosamente, con esperanza en sus corazones. Cuando el altar fue completado, Elías llevó a cabo un acto simbólico con profundos significados, llenando cuencos de agua y vertiéndolos sobre el sacrificio, saturando la leña, mientras una ola de murmullo recorrió la multitud. «Para que no haya duda sobre la intervención divina, el agua será testigo», proclamó con voz firme. De inmediato, el cielo se abrió, y los primeros resplandores de relámpagos improvisados danzaron sobre la oscuridad, como si Azrael, el enviado celeste, hacia su entrada triunfal. El fuego de Dios se removía en el corazón del profeta mientras se preparaba para clamar una vez más: «Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sea hoy conocido que tú eres el único Dios y que yo soy tu siervo». Su voz rebotaba en los cielos, y con cada palabra la atmósfera vibraba con poder divino, denotando la gravedad del momento. De repente, un viento fuerte sopló y los ojos de la multitud se elevaron en anticipación. Un fuego celestial descendió como respuesta a la súplica de Elías. Con un estallido, las llamas danzaron, consumieron el sacrificio, la leña y aún las piedras, dejando como testigos a los incrédulos. La multitud, asombrada, cayó de rodillas reconociendo la soberanía de Yahvé. Los profetas de Baal, desprovistos de toda autoridad, se disolvieron en el terror de la presencia de Dios. «El Señor es Dios», gritaba la gente mientras Eliseo, lleno de fuego y fervor, de repente vio una visión en el horizonte. Era una figura resplandeciente, su manto engalanado de fuego. La revelación ardía en su corazón. El fuego que ha descendido hoy es solo el preludio. Azrael, el ángel del fuego, traerá purificación y juicio, no solo a Baal, sino a toda la nación. Israel será restaurado.
El temor y la admiración llenaron a todos, mientras la sombra del ángel se cernía sobre ellos. El deseo de reparar el corazón del pueblo que había olvidado a su Dios crecía como un grito en la esencia de Eliseo. «¿Qué harás, Dios, para llevar a cabo tu plan?», murmuró en un arresto de fe y expectativa. Y todo estaba en movimiento, planos divinos ocultos comenzaban a desenredarse. Con la gloria de Dios recién manifestada, aguardaba el próximo paso en esta saga de redención. ¿Qué caminos trazaría el Señor al utilizar a su enviado a Israel? ¿Y cómo se manifestaría su voluntad en un pueblo que anhelaba desesperadamente volver a su esencia? Las preguntas flotaban en el ambiente, como un susurro del futuro que estaba por revelarse. El fuego había consumido el altar en un estallido lleno de gloria, y el eco de la reverente proclamación de la multitud aún resonaba en el aire. Al contemplar el campo devastado, donde antes se alzaban los ídolos de Baal, la fe del pueblo comenzó a reavivarse como una llama temblorosa en medio del viento. La sombra aún se proyectaba de Azrael, el ángel que había enviado el fuego, y el alma de Eliseo se llenó de un intenso anhelo por ver la plenitud del propósito divino. «¡Oh Señor, obra en esta nación!», clamó Eliseo en su corazón mientras sus ojos escudriñaban el horizonte. El reavivamiento de Israel dependía de la respuesta del Altísimo. «Tu pueblo ha sufrido por su infidelidad, y hoy has mostrado tu poder. ¿Qué pasos debemos seguir para volver a ti?». Elías, consciente de la tensión espiritual, se volvió hacia Eliseo y dijo: «No te desanimes, hijo mío. Lo que ha comenzado hoy es solo el principio. Viene un tiempo de gran transformación». Sus ojos brillaron con la luz de la revelación. «Aún debemos cerrar la boca de Baal y hacer que el pueblo vea claramente las sendas del Dios viviente». Mientras las nubes se dispersaban en los cielos, las voces del pueblo comenzaron a elevarse en oración, renovando su pacto con Yahvé. «Solo tú eres nuestro Dios, nuestro corazón se volverá hacia ti», clamaban con lágrimas en sus rostros, comprendiendo que ellos, en su obstinación, se habían alejado del camino de la verdad. El palpitar del cielo se sintió tangible, como si la misma creación esperara el siguiente movimiento del Creador. Azrael, el mensajero del juicio, no solo traerá fuego de purificación hoy, sino que simboliza la voz de Dios que guía a los perdidos hacia el arrepentimiento, meditó Eliseo, sintiendo el poder de la promesa en su interior. Pero, mientras la restauración comenzaba en el corazón de la multitud, una sombra oscura se deslizó entre ellos. Los profetas de Baal, humillados pero no derrotados, se habían retirado a las colinas, urdiendo un plan oculto para recuperar su influencia en Israel. «¿Qué es la fe sin adversidad?», se decían unos a otros, llenos de rencor y determinación. «El fuego consumió nuestra ofrenda, pero no nuestro poder. Recaerán en la desesperación, volverán a nosotros si juegan con sus temores». El día empezó a oscurecer y un viento sombrío sopló sobre la tierra. Eliseo sintió una tensión creciente en su alma. La victoria en el Monte Carmelo había mostrado el poder supremo de Dios, pero el eco del caos y la rebelión todavía podían escuchar. «Dios, ¿qué revelación traerás en las horas oscuras que nos aguardan?», se preguntó. En medio de sus pensamientos, una voz suave y firme resonó en su espíritu. La restauración no se logrará solo por el poder visible, sino a través de la humildad, la oración y la súplica. Eliseo, levanta tu voz y reúne a tu pueblo en el clamor. Este es el momento decisivo, el momento de tu llamado. El corazón de Eliseo comenzó a latir con más fuerza. La idea de una reunión, donde el pueblo se uniría en una súplica colectiva, emergió en su mente. Un llamado a la acción para que volvieran a la esencia de la adoración y clamasen a Dios. Este será el paso que sellará el nuevo pacto,
reflexionó mientras el fervor incendiaba su espíritu. Alzó su vista y con una voz que resonaba con poder divino gritó: «Pueblo de Israel, venid, reunámonos para clamar al Señor. Volvamos a Él con un corazón sincero, con súplica y arrepentimiento. Ya no habrá más Baal, sino solo al Dios Altísimo». Al finalizar sus palabras, una paz inexplicable llenó el aire, mientras los corazones comenzaban a responder. El eco de su proclamación se dispersó por toda la tierra, sintiéndose como un susurro que resonaba en cada rincón del corazón de Israel. Este sería el momento donde todo cambiaría, el inicio de un despertar que prepararía el camino para la intervención directa de Dios. ¿Quién se uniría a Eliseo en este llamado sagrado? ¿Qué manifestaciones sobrenaturales aguardaban en el horizonte mientras la fe del pueblo se unía en espíritu? Las estrategias de los profetas malignos podrían estar en la penumbra, pero la luz que comenzaba a brillar era el anuncio de que el tiempo de la redención estaba cerca, un misterio celeste que aguardaba ser revelado. Mientras los ecos de la proclamación de Eliseo reverberaban en el aire, la multitud comenzó a congregarse. Algunos llegaron con rostros desbordantes de esperanza, otros, todavía marcados por el escepticismo y la desesperanza. Sin embargo, el impulso del Espíritu de Dios pareció inflamar el corazón de cada uno, instándolos a dejar atrás sus dudas y unirse en un clamor de unidad. Eliseo se sintió levantado en su espíritu mientras los aldeanos se congregaban. «Venid, pueblo de Israel», repetía mientras su voz resonaba entre las colinas. «Venid a adorar al Dios que ha mostrado su gloria, el mismo que nos ha librado de la oscuridad». Sentía que la sombra de Azrael, el ángel del juicio y la libertad, estaba entre ellos, aguardando el momento oportuno para actuar. Las horas pasaron mientras el pueblo se unía en oración. Las familias se abrazaban, compartiendo sus cargas y renovando la promesa de regresar al camino del Altísimo. En medio de este clamor colectivo, Eliseo se sintió guiado a apartarse un momento, buscando la presencia de Dios en la soledad de la montaña cercana. Allí, con los brazos alzados hacia el cielo, clamó en medio de la noche: «Oh Señor, escucha nuestra súplica. Nuestro clamor llega a ti como un incienso, pureza entre la combustión de nuestras almas. Tu fuego ha mostrado tu poder, pero necesitamos más que un instante de revelación. Necesitamos una transformación de corazón». Mientras sus palabras resonaban, una brisa suave lo envolvió, y Eliseo supo que la presencia del Altísimo estaba cerca. Mientras Eliseo estaba en oración, los profetas de Baal acechaban en las sombras, tramando su regreso. Su líder, Oseas, era un hombre astuto y tenaz, cuyas intenciones eran más oscuras que la noche. Si solo llevamos a la gente a dudar, a recordar sus antiguas creencias, habremos recuperado nuestra influencia, murmuró a sus seguidores. Cada corazón que se aparta de Yahvé será nuestro triunfo. Sepultaremos el recuerdo del fuego en el altar con sentimientos de desconfianza. Cuando la noche se tornó aún más oscura, el cielo se iluminó brevemente con relámpagos, como si el mismo cielo respondiera a los rencores en la tierra. Eliseo, al sentir esta luz chispear entre las nubes, cerró los ojos y clamó una vez más: «Oh Dios, revela tu voluntad ante esta oscuridad. El templo de Baal está en ruinas, pero su eco persiste en los corazones de los insensatos. ¿Cómo liberaremos a tu pueblo del engaño?». En ese instante, una figura resplandeciente apareció ante él, no como un espectáculo grandioso, sino con la majestad serena de aquel que emana autoridad. Era Azrael, su rostro lleno de sabiduría y sus ojos como llamas ardientes. Eliseo habló, su voz resonando en el profundo silencio: «El tiempo de la liberación se acerca. Has clorado por entender, y yo te traigo la revelación.
El corazón de Eliseo latía con fuerza al escuchar estas palabras. ¿Cómo, oh mensajero divino, se llevará a cabo esta redención? Debes llevar el mensaje de libertad a todos, un llamado a la unidad, un grito de misericordia, explicó Azrael. Pero ten cuidado, la sombra de Baal no se disipará sin un enfrentamiento. Este será un periodo de prueba, donde la verdadera fe se verá fortalecida. Solo la humildad y el clamor sincero alcanzarán a abrir las puertas de los cielos. Con esta revelación, la certeza se arraigó en Eliseo. La intercesión del pueblo en unidad era crucial para restablecer la conexión entre Dios y su pueblo. «Prepárate», dijo Azrael, «porque un desafío aún mayor tiene que venir. Los corazones deben ser preparados para la confrontación, una que los llevará a encontrar la verdadera esencia de su fe». Eliseo descendió de la montaña con renovada determinación, sabiendo que un nuevo episodio estaba por comenzar. La luz de Dios guiaba su camino y en su pecho palpitaba la convicción de que la redención estaba al alcance. El pueblo, aún en clamor, se preguntaba qué dirección tomarían sus corazones después de haber dormido bajo las sombras de Baal tanto tiempo. Mientras el horizonte se oscurecía, la intensidad del conflicto espiritual se haría evidente. «Pronto, mi pueblo», murmuró Eliseo a medida que se acercaba a la multitud. «Dios abrirá sus caminos sobre nosotros. La gran prueba de nuestra fe está a la vista». En sus corazones había un eco del plan soberano que Dios revelaría en tiempos venideros, un misterio tan profundo que resonaría a través de generaciones y prepararía el camino para la promesa de redención. Eliseo se acercó a la multitud. Su corazón ardía con la urgencia de la misión que el Altísimo le había encomendado. El pueblo lo observaba con expectación y sus miradas reflejaban la mezcla de ansiedad y esperanza. «Amados de Israel», comenzó, su voz resonando con un poder renovado, «Dios ha escuchado nuestras súplicas. Está a punto de desatar su mano poderosa sobre nosotros, pero debemos estar listos para reconocer su gloria». Los murmullos de los presentes se intensificaron, y una fe al principio vacilante comenzó a levantarse entre ellos como un fuego recién avivado. «Hoy debemos decidir a quién serviremos», continuó Eliseo, su mirada intensa y decidida. «La obra de redención que se acerca no es solo para un individuo, sino para cada corazón que se humilla en su presencia». De repente, un grito rompió la atmósfera cargada de expectativa. Era Oseas, el líder de los profetas de Baal, quien emergió de entre la multitud con un aire desafiante. «¿Qué promesas traes, Eliseo, sino cuentos de un Dios lejano?» A su lado, un grupo de seguidores asintió, alimentando su retórica oscura. «¿De qué libertad hablas cuando aún estamos bajo la sombra de la enfermedad y la miseria? Nuestros ídolos han estado con nosotros en tiempos de prueba. ¿Por qué deberíamos abandonarlos ahora?» La multitud se dividió. Algunos comenzaron a murmurar, mientras otros se mantenían firmes en su fe. Eliseo vio cómo la duda asomaba en los rostros de su pueblo, y su espíritu ardió con la certeza de las palabras de Azrael. Sabía que era el momento de confrontar el temor que se había anidado en sus corazones. «Escuchad», clamó Eliseo con voz firme, «¿acaso no recordáis las maravillas que el Señor ha hecho en medio de nosotros? ¿No fue Él quien nos libró de la esclavitud en Egipto? ¿Quién ha marchado delante de nosotros como fuego en la noche y nube en el día?» Sus palabras resonaron en el corazón de algunos, pero el eco de Oseas seguía persiguiendo a la multitud, convirtiendo la fe en desconfianza. «Esto es solo un truco», gritó Oseas, extendiendo sus manos hacia la multitud. «Vivid la verdad, tus ojos han visto la prosperidad que Baal ha traído. Así que, Eliseo, ¿qué tienes tú que ofrecer que se compare con la influencia que hemos tenido? Tú que te levantas contra el Dios viviente», exclamó Eliseo, su voz tronando con la autoridad del cielo. «Hoy
haremos un altar y convocaremos a nuestras deidades. Que el fuego de Dios consuma el sacrificio que ofreceré, así conocerás quién es el verdadero Dios entre nosotros. La verdad será revelada, y el pueblo de Israel verá su gloria. El ambiente se llenó de agitación, mientras la multitud comenzaba a murmurar en favor de la propuesta de Eliseo, atraídos por la promesa de demostrar la verdad de Dios. Sin embargo, el desafío del infiel iba más allá de la indignación. Se urdía un plan para desestabilizar aún más a la comunidad. «Nosotros también tenemos poder», afirmó Oseas, «y si lo que dices es verdad, prepárate para la gran confrontación. ¿Está listo tu Dios para demostrar su fuerza?» Los corazones palpitaban entre la incertidumbre y la emoción. El viento parecía estar a favor de la provocación. Eliseo, sin titubear, elevó su mirada al cielo, sintiendo el soplo de Azrael alentando su fe. «El tiempo de nuestra liberación se acerca», murmuró él en su corazón, «y hoy las pruebas de nuestros corazones nos llevarán a la promesa de un nuevo amanecer». Mientras Oseas partía en busca de más seguidores para su causa, Eliseo se quedó vigilando la multitud. Estaban al borde de un conflicto espiritual que cambiaría su historia para siempre. Pronto conocerían la verdad divina en su plenitud y el impacto eterno que tendría sobre ellos. Prepárense, gente de Israel, porque el desafío de la fe brillará en medio de la confrontación. Cuando veáis caer el fuego del cielo, recordaréis que solo hay un Dios entre nosotros, y por su gracia seremos restaurados. El cielo, sin embargo, se oscurecía a su alrededor, y mientras los vientos soplaban más intensamente, un susurro reverberó en su corazón. «Prepárense, porque el verdadero poder está a punto de desatarse, y el plan eterno de Dios, que ha estado escondido en los siglos, se revelará en esta victoria». Eliseo se encontraba en un lugar de recogimiento. Su espíritu clama al Altísimo en busca de sabiduría y guía. Las palabras de Azrael resonaban en su ser, y el peso del desafío que enfrentaba lo abrumaba. La confrontación con los profetas de Baal se acercaba, y el destino del pueblo de Israel pendía de un hilo en aquel tenso momento. Mientras el cielo oscurecía lentamente, un aire de expectación inundaba las colinas. Cada corazón palpita con la inquietud de la inminente prueba. «Señor», oró Eliseo con fervor, «dame fuerza para enfrentar a Oseas y a los que se alinean contra ti. Que este pueblo endeble no se pierda en las garras de la duda». Los ecos de la multitud reverberaban en el aire, y Eliseo sabía que no solo luchaba contra hombres, sino contra poderosas fuerzas espirituales que habían mantenido a su pueblo en la oscuridad. Con la confianza renovada, se acercó a los que lo rodeaban, advirtiendo la creciente tensión. «Por la fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que se nos ha revelado», proclamó, «haremos un sacrificio y clamaremos al cielo, que el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios». La multitud, animada por su fervor, asintió en un murmullo de apoyo. Cada rostro, cada mirada, un soplo de esperanza, el ánimo de una nación estaba resurgiendo. Oseas había hecho su movimiento. Había convocado a sus seguidores para que se unieran a él en la preparación de su altar. «Venid, venid, sigan al Dios de Baal», gritó. Su energía era palpable y su influencia se expandía. Eran numerosos los que se dejaron llevar por la falsa seguridad, pero en el corazón de cada fiel resonaba un eco de recuerdo. Eliseo miró a su alrededor, contemplando la confusión de esas almas. «Israel, elegid hoy a quien serviréis». Su voz era como un trueno, llenando de poder el aire espeso de duda. ¿Acaso os habéis olvidado de las maravillas del Altísimo? La tierra por donde corría la sangre de nuestros antepasados sigue siendo santa, y en ella mora el verdadero poder.
Mientras los profetas de Baal comenzaban su ritual, Eliseo se dirigió a sus seguidores. Preparemos el altar y el sacrificio, que sea evidente quién es el que vive entre nosotros. Clame con fervor, y el Señor mostrará su grandeza. El día se desvanecía en la penumbra, y el momento de la verdad se acercaba. La atmósfera era electrizante. El aire temblaba con las antiguas promesas, y la presencia del Dios vivo se sentía entre el pueblo. Con un ritmo creciente de angustia y expectativa, se alzó una oración arraigada en antiguas promesas, una plegaria que subía como incienso al cielo. Y así como Elías antes de mí, estableceré el altar con piedras, una representación de nuestro pacto con el Dios viviente, dijo Eliseo, comenzando a preparar el altar. Un murmullo de asombro recorrió los corazones de aquellos que se atrevían a creer que un milagro podría suceder. Justo cuando el sacrificio estaba listo y la multitud contenía el aliento, un rayo de luz parecía atravesar las nubes, como si el mismo cielo respondiera al clamor colectivo. Eliseo, sintiendo una unción poderosa, levantó sus brazos hacia el cielo y clamó: «Oh, Señor Dios de Abraham, Isaac y Jacob, manifiesta tu gloria para que este pueblo te reconozca a ti como el único y verdadero Dios». El fuego en el cielo comenzó a descender, y un silencio reverente se apoderó de la multitud. Fue en ese instante, cuando el poder divino estaba próximo a ser revelado, que Eliseo sintió la certeza de que el plan soberano de Dios se desataba. Un gran testimonio se está formando, susurró en su corazón Azrael con voz suave, pues en esta victoria no solo habrá redención, sino una revelación grandiosa del propósito de Dios. Y aquel que ha permanecido en el silencio, ahora será escuchado. La tensión se intensificaba, mientras la lluvia celestial de fuego comenzaba a caer, y Eliseo sabía que el evento transformaría no solo su nación, sino su propia existencia. Pero la revelación por venir podría contener más de lo que cualquiera podría imaginar, un misterio del futuro que los ojos mortales no habían visto antes. ¿Qué otros secretos guardaría el Altísimo en este encuentro divino? El fuego celestial se precipitó desde los cielos, un torrente de luz que iluminó la oscuridad, consumiendo el sacrificio de Eliseo en una demostración gloriosa del poder de Yahvé. La multitud, atrapada entre el asombro y el terror, cayó de rodillas, reconociendo la presencia impotente de sus ídolos en contraste con la realidad del Dios viviente. Los ojos de Eliseo se llenaron de lágrimas de gratitud y asombro al ver cómo el pueblo, una vez más, se reunía en reverencia ante su Creador. «El Señor es Dios, Yahvé es Dios», clamaron los israelitas, sus voces resonando en un clamor unificado que rompía las cadenas de la incredulidad. La atmósfera se cargó de un sentido profundo de restauración, mientras el pueblo se reencontraba con la verdad que los había guiado durante siglos. Sin embargo, en medio de esta euforia, la sombra de Oseas y sus seguidores aún acechaba, dispuestos a buscar venganza por la humillación sufrida. Eliseo, sintiendo el peso de su responsabilidad, se dirigió a la multitud, que ahora vibraba con una fe renovada. «Hermanos de Israel», dijo con voz autoritaria, «ha llegado el tiempo de nuestra restauración. Debemos destruir los altares de Baal y limpiarnos de la impureza que ha contaminado nuestro corazón. Alzad vuestro ánimo y uníos, porque cada uno de nosotros tiene un papel en esta obra». Pero mientras la multitud respondía con fervor, la cólera y el rencor de los profetas caídos comenzaron a despertar. Oseas, sintiéndose cercado, reunió a los seguidores leales que estaban dispuestos a recuperar su influencia. «No permitiré que el fuego del cielo destruya lo que hemos construido», murmuró, su voz llena de malicia. «Regresaremos y haremos que el pueblo se vuelva a nosotros, plantando semillas de duda en sus corazones».
Mientras Eliseo dirigía a los fieles en la destrucción de los altares de Baal, había un nuevo desafío sobre el horizonte. La ira de Jezabel, la reina que había sustentado a Baal en el corazón de Israel, se alineaba contra ellos. Desde los aposentos del palacio, su furia ardía como una tormenta. «Traed a Elías ante mí», ordenó a sus mensajeros, «y que su vida pague por la vergüenza que ha traído sobre mi nombre. Si el fuego descendió sobre su altar, un fuego más grande caerá sobre su cabeza». Con el eco de la amenaza resonando en sus corazones, Eliseo volvió a buscar la guía de Dios. Se apartó de la muchedumbre, intentando discernir los planes del Altísimo para ese nuevo capítulo de confrontación. En su soledad, se sumió en oración, clamando: «Oh Señor, ¿cuál es el próximo paso en este viaje de restauración? Opuérdame ante el reto de Jezabel y libérame de mis propios temores». En la cima de la montaña, el aire se tornó pesado con la presencia divina. Azrael se materializó ante él, el ángel resplandeciente cuyo rugido resonó suavemente en el viento. Eliseo pronunció con voz clara: «No temas. La batalla no es solo contra carne y sangre, sino contra potestades invisibles. Tu lucha es en el plano espiritual. Sé que el temor puede tentarte, pero Dios ha prometido que estará contigo». Eliseo sintió un nuevo ardor en su interior. «¿Qué debo hacer, oh ángel del Señor?», preguntó, su voz temblando, pero su espíritu comenzando a llenarse de valor. «Debes reunir a los profetas del Señor, a aquellos que han conservado su fe aún en el silencio. Dios quiere manifestar su poder en los corazones que se unifiquen a través de la oración y el arrepentimiento. Pero ten cuidado, porque la sombra de Jezabel es oscura y hábil. Un cambio viene, pero será a través de la intercesión», respondió Azrael. Eliseo, fortalecido por la certeza de que el propósito de Dios estaba en marcha, descendió de la montaña con renovado propósito. «Reuniéndonos para clamar, que todo Israel se una en una súplica a Dios», proclamó. Su llamado resonó en los corazones de los congregados, mientras su fe comenzaba a entrelazarse con la promesa de redención. El pueblo, reconociendo que su liberación dependía no solo de las obras, sino de la devoción en unidad, se unió en oración ferviente. Cada voz ascendía al cielo como un incienso dulce, clamando por la intervención del Altísimo. Así, en la penumbra de la amenaza que representaba Jezabel, el plan soberano de Dios comenzaba a desvelarse. El camino hacia la restauración no sería fácil, pero Eliseo, guiado por Azrael, se preparaba para enfrentar lo que el cielo tenía reservado. La guerra espiritual se intensificaba y el destino de Israel pendía de un hilo en la balanza de la fe. ¿Qué revelaciones esperaban al final del desafío? ¿Y qué poder manifestarían aquellos que estaban a la espera de su libertad? En un momento decisivo, la historia de redención estaba en plena gestación, un misterio celestial que aguardaba ser revelado.